Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bolivia Artigas Editores y de Librería Bolivia, les damos la bienvenida a esta presentación de Esoterósfera, libro editado por Alejandra Galicia y José Ricardo Chávez. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia de los editores Alejandra Galicia y José Ricardo Chávez, de Dulce María Adame y de Jesús Miguel Dávila. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Pues gracias al doctor Chávez, a la doctora Galicia por la invitación para estar en esta presentación y gracias a los asistentes que nos acompañan. Tengo un texto preparado, trataré de no hacerlo muy extenso para que no se me aburran. Iré cortando algunas cosas, pero prefiero leerlo para no perder el hilo de lo que quisiera comentar. Si se oye bien. Sí. Pues para empezar, lo primero que nos llama la atención de este volumen es definitivamente la llamativa portada que tiene este libro, que es un grabado de Roberto Montenegro que hizo para la revista, una revista de José Vasconcelos. Esto me suscitó dos lecturas. La primera es que esta portada se presenta como una puerta de entrada a una dimensión para algunos desconocida, para otros bastante más transitada y para la mayoría apenas vislumbrar. Se trata del acceso a otra dimensión de la cultura occidental, como algunos de los autores de los ensayos lo mencionan. Esoterósfera, 10 ensayos sobre esoterismo y literatura, obra editada por los doctores José Ricardo Chávez y Alejandra Galicia, nos adentra al mundo del esoterismo latinoamericano. De aquí mi segunda interpretación, pues la imagen asocia el carácter de la revista vasconceliana, un semanario de las ideas, como se publicaba, que buscaba orientar a los lectores en el conocimiento de los diversos ámbitos de la cultura y de los diferentes estados del espíritu, con el del propio volumen que ahora presentamos, concentrado en un título que remite a las relaciones o interacciones sígnicas y semánticas de un campo que durante siglos se ha asociado con lo raro, lo inusual, lo exótico, lo prohibido, lo supersticioso, lo enfermo y lo irracional, pero que en realidad constituye un ámbito de la cultura por demás productivo y verdadero. La introducción a cargo de los editores lleva al lector de la mano por los intrincados pero necesarios deslindes terminológicos, el indispensable cierre categorial como lineal en los filósofos, sobre los que se sustentan las indagaciones incluidas desde los conceptos más amplios y abarcadores de literatura, literatura universal, comparatismo literario y estudios sobre religión, hasta los más específicos de esoterismo, misticismo, esoterismo occidental y estudio académico del esoterismo, a medio de la circunscripción espacial y cultural, Latinoamérica y México. Aquí, mediante un ejercicio de inteligencia ampliada o imaginación, los estudiosos acuñan el neologismo esoterósfera, tomando como referente la semiósfera de Yuri Gottman para referirse al espacio semiótico esotérico o a su campo cultural, marcado por la heterogeneidad, la variedad de lenguajes, prácticas, instituciones, ritos, sujetos, objetos, etc., cuya influencia se extiende a otros ámbitos como la literatura, la política, las artes plásticas, la educación, la ciencia, por mencionar algunos. Todos estos elementos generan o establecen necesariamente una estructura paralela que permita identificarlos, interpretarlos, traducirlos y explicar. Para no dispersar los rasgos de esa estructura transductora, se toma como punto de partida la propuesta heurística del historiador francés Antoine Ferrer, que en la década de 1990 definió el esoterismo desde una perspectiva histórico-cultural, como una forma de pensamiento, un modo de conocer con 6 rasgos característicos que irán apareciendo. No me voy a detener en esto. Se trata del establecimiento de un constructo intelectual aplicable a partir del Renacimiento que concibe el esoterismo como la confluencia de ciertas corrientes europeas similares entre sí y vinculadas por la historia. Aunque se han hecho revisiones y críticas a esta propuesta, definitivamente sigue siendo un eje para la realización de los estudios académicos de las corrientes históricas. Apelando al equilibrio, el libro está dividido en 2 partes: esoterismo y política y esoterismo y literatura, cada una conformada por 5 artículos concebidos como esfuerzos y ejercicios de comprensión y análisis que dan cuenta de las distintas extensiones en las que actúa la esfera del esotérico.
Se trata de la formalización o aplicación del estudio académico del esoterismo a la trayectoria de escritores, obras y contextos, fundamentalmente mexicanos, aunque también se cuenta con los casos de figuras de Costa Rica, El Salvador, Chile y Portugal. Pero vayamos por partes. En la primera se incluyen dos textos de José Ricardo Chávez dedicados a dos raros en el contexto mexicano de entre siglos: el mexicano Jesús Ceballos Dos Amantes, creador de la corriente ocultista denominada Dos Amantismo, y el costarricense Rogelio Fernández Buey, espiritista rebelde, cuya participación en el desarrollo de la Revolución Mexicana se ha destacado en los últimos años. Del primero, Chávez no solo nos presenta los fundamentos de su doctrina, su desarrollo y recepción, sino que además nos explica a partir de la propuesta de Febre los rasgos esotéricos que posee. Por ejemplo, una de ellas es la experiencia de transmutación espiritual, la transmisión de enseñanza mediante la relación maestro-alumno. Por ejemplo, es el mismo Dos Amantes con respecto al novelista Carlos González Peña, su principal discípulo y difusor, y la práctica de búsqueda de concordancias entre las diversas tradiciones religiosas. En este caso se trata de un sincretismo de espiritismo, teosofía y positivismo, de donde se deriva la concepción de un proceso de evolución, progresión y perfeccionismo absoluto, como finalmente se denominó su propósito. Cabe mencionar que a Dos Amantes, de quien por cierto hubo una ponencia la semana pasada en el Congreso, Chávez ha dedicado algunos trabajos en los que ha explorado esta manifestación que resulta una verdadera novedad en el panorama ocultista mexicano, en tanto que se ha hablado muy poco de ella, aunque haya sido incluida en los trabajos de María del Carmen Rovira en torno a la filosofía mexicana del siglo XIX, como uno de los discursos cosmológicos del periodo. Con respecto a Fernández Buey, uno de los autores que está en proceso de rescate y restitución histórica y literaria, Chávez nos ofrece algunos importantes datos biográficos, amén del estudio del desarrollo de su visión política y estética, consistente esotérico, a partir del espiritismo, en un contexto cultural en el que modernismo y esoterismo caminan uno al lado del otro. En este trabajo sobresale la labor detectivesca del autor, realizado con miras a ubicar la llegada de Fernández Buey a México y su involucramiento en la cultura nacional y política, que tiene como momento cúspide su relación con Francisco Mayo. Además de apartado de reconstrucción biográfica, la discusión y el diálogo con la bibliografía es por demás atrayente y sugestiva, lo que permite al lector entrar al comentario de la obra con muchas expectativas y deseos de leer la obra de Ceballos, consistente en la novela Lux Umbra, el tratado espiritista Psiquis y Hielo, el ensayo La clave del Génesis, amén de sus episodios de la Revolución Mexicana. Para resumir, Chávez, con su característico estilo mesurado, didáctico, bien analizado, que da sólida muestra de su conocimiento, experiencia y calidad intelectual positiva, es generoso con los lectores al proveerlos de los elementos necesarios para conocer y acercarse a estas dos figuras y corrientes esotéricas mexicanas entre siglos. De igual manera, Alejandra Galicia tiene dos colaboraciones dedicadas a la presencia de aspectos esotéricos filtrados por el espiritismo y la teosofía en dos intelectuales de las primeras décadas del 20, José Vasconcelos en México y Salvador Efraín Salazar Arroé, mejor conocido como Salvador en El Salvador. Siguiendo un esquema expositivo bien delimitado, Galicia enfatiza la relevancia de la lógica esotérica como un horizonte de lectura y comprensión de la realidad en la configuración de los planteamientos políticos, filosóficos, pedagógicos y estéticos de estas destacadas figuras. Una forma de pensar y organizar los procesos y la conformación del individuo y las colectividades que va a incidir en los procesos de modernización de las sociedades latinoamericanas. No me detengo demasiado en los detalles, que resultaron muy interesantes, Alejandra. Lo que me llama la atención es este enfoque que se le da a la educación en estos dos pensadores. Llevan lo esotérico al campo de la pedagogía, lo cual tú mencionas y resaltas en los textos. Me parece muy interesante. Además de revelarnos en qué consiste la visión vasconceliana a partir de los contenidos esotéricos y cómo se encausa a su visión pedagógica. Y otra parte que me parece interesante en los textos que nos presenta Alejandra Galicia es el énfasis que pone, por ejemplo, en el papel que cumple la prensa periódica en la difusión de los contenidos esotéricos. En este caso, con Salarruet, nos habla de la revista AMAT, Correo del Maestro, concebida como un espacio para posicionar la visión teosófica de su fundador, dirigida al ámbito de la educación. Se trata de un caso de este escritor y pensador de autoformación o autodidactismo,
no militante en el campo esotérico, pues si bien en palabras de la investigadora Salarroé adoptó la teosofía como horizonte de lectura de la realidad y expresión de la misma en su obra pictórica y literaria, en su accionar político, fue una práctica de corte individual no exenta de críticas y condenas por su vínculo con el régimen autoritario de Maximiliano Hernández en la década de 1940. De alguna manera, Salarrué, como Vasconcelos, propugnó por la conciliación del plano material con el espiritual en una búsqueda de armonía de la pluralidad y la síntesis mediante la universalidad. Aunque rechazó toda noción de patriotismo y nacionalismo, también propuso la búsqueda genuina de la particularidad de los salvadoreños, un enfoque en la matria, en lo local y cercano, en el terreno. A su modo, Salarrué buscará consolidar la nación salvadoreña. Con este punto de partida se nos lleva por el proceso de aclimatación de la corriente teosófica en El Salvador y Centroamérica, sus distintas ramificaciones y los hechos más sobresalientes de este proceso, entre muchísimos otros aspectos. La sección se complementa con un ensayo de Mariano Villalba, dedicado a la relación entre masonería y esoterismo en México, a través del caso de Jesús Medina y el rito mexicano reformado, 1893. Con este trabajo queda expuesto con claridad el sistema esotérico mexicano enfocado en el aspecto político, en una etapa de construcción del México moderno, en las etapas del Porfiriato y la Revolución. Así, es posible seguir el establecimiento de relaciones entre distintas corrientes esotéricas, como la masonería, el espiritismo, la teosofía, con otros sistemas, como la religión católica, la cábala, el liberalismo, el socialismo, el higienismo y el cientificismo. El grado de implicación de los actores políticos y culturales, así como la importancia que tiene la prensa en la construcción y difusión de sus contenidos. Como otros trabajos de este volumen, Villalba resalta que el estudio académico del esoterismo desde América Latina pasa por un trabajo documental imprescindible, previo o contiguo a la reflexión teórica, la delimitación y explicación terminológica que permita superar las caracterizaciones simplificadoras, en este caso respecto a la masonería regular e irregular, y la importancia de las perspectivas ENIC o ETIC en el desarrollo de los estudios y las explicaciones del esoterismo. En la parte correspondiente a la relación esoterismo y literatura, encontramos textos dedicados a dos versiones literarias del espiritismo, una de Entre Siglos, la de Severo Amador, estudiada por el joven investigador Adrián Linares Sánchez, y otra 29ª de Medio Siglo, en la voz de Rodolfo Benavides, autor de la célebre novela minera El Doble Nube, expuesta por Marco Antonio Millán Campuzano. Los tres restantes artículos nos muestran las otras dimensiones de la esoterósfera al abordar distintas formas de acercamiento a la realidad trascendente a través de las manifestaciones complejas del misticismo y la alquimia en la obra de Jorge Cuesta, del circularismo esotérico del escritor chileno Miguel Serrano, una figura polémica por sus tendencias ideológicas y esotéricas, y finalmente la trayectoria esotérica del célebre, si se me permite la expresión, heteronomista, el poeta portugués Fernando Pessoa, la cual transita por el rosacrucismo, el sebastianismo, la teosofía, la masonería, amén de las experiencias espiritistas. Voy a comentar rápidamente cada uno de ellos. En el ensayo Espiritismo y Misticismo en dos mujeres frágiles de Severo Amador, el maestro Linares nos acerca a un escritor poco explorado de nuestra literatura. En principio, la introducción al tema resulta atractiva por el vínculo que establece con Manuel Acuña, el máximo exponente lírico del romanticismo mexicano, en palabras de Linares, mediante un dibujo realizado por el propio Amador en el que se muestra el barco atormentado por la muerte. A partir de aquí, Linares, siguiendo la línea de obras como Las fuentes ocultas del romanticismo de Beate y más cercana, El ocultismo y su expresión romántica de José Ricardo Chávez, por mencionar solo algunas, asienta el estrecho vínculo existente entre el romanticismo y el ocultismo en el contexto mexicano, para proponer una lectura de la obra de Amador a partir de la identificación de algunos rasgos espiritistas y místicos presentes en dos relatos. El análisis se centra en las figuras femeninas representantes de las mujeres frágiles decimonónicas, pero con ciertas características que las distancian un poco de ellos, así como en las concepciones del cuerpo y la enfermedad a finales del siglo y las implicaciones de la vida ascética y mística en un contexto indecible o secular. Por su parte, ya nos presenta el análisis de dos relatos de Rodolfo Benavides a partir de la influencia de dos vertientes espiritistas, la de Allan Kardec y la de la reformulación del célebre espiritista español Joaquín Trincado.
En palabras de Benavides, logra transmitir el contenido espiritista de manera novelada muy eficaz, lo que le permitió gozar de fama, reconocimiento y de ampliar el público receptor del espiritismo. La exposición tiene como eje las vicisitudes del personaje principal de la obra de Benavides, Taquín, un bibliotecario chapaneco espiritista, avecindado en la ciudad de México. Así, a través de títulos como La verdad está en las manos, Entonces seremos dioses, Rumbos humanos, Memorias de un espíritu, Levantando la cortina, En la noche de los tiempos y Torbellino de sombras, es posible seguir la construcción de un mundo ficcional. Casi podría decirse que se trata de la construcción de una saga espiritista, en la narrativa mexicana, poblada de símbolos y tópicos de la doctrina, pero en los que se subraya el proceso iniciático. El caso de Benavides resulta sumamente atractivo por la amplitud y los alcances de su producción de tema espiritista. Pero, como bien señala el autor, es una obra que requiere un estudio consistente para ver qué otros ámbitos alcanzó. De los temas espiritistas pasamos ahora al tratamiento de las restantes manifestaciones esotéricas. Con el título Posibilidades de lo esotérico, Anaí Briano, especialista en mística, nos amplía el horizonte de lectura de Jorge Cuesta, poeta marcado por el apelativo de maldito, figura que bien podría formar parte de una historia trágica de la literatura mexicana, o bien aparecer en una reedición del volumen de Marco Antonio Campos, Las ciudades de los desdichados, junto a otros personajes muertos antes de los 50 años. En fin, esto es pura divulgación. Superar estas consideraciones biográficas, si bien importante, en ocasiones limita la lectura de una obra como la de Cuesta, consistente en una propuesta intelectual compleja en la que el esoterismo se hace presente. Si bien se ha resaltado su vínculo con la alquimia a partir de su profesión como químico, esto se ha llevado con interpretaciones poéticas para denominarlo como alquimista de la poesía. No obstante, como señala Briano, la palabra alquimia apenas aparece en su obra y no hay una prueba consistente, un papel, digamos, que permita validar la relación de su actividad como químico y la alquimia. Además, en cuanto a su contexto cultural, Briano expone que bien se puede hablar de una tradición hermética generacional en los contemporáneos por las alusiones de otras tradiciones esotéricas en sus compañeros. En Cuesta no hay ni militancia ni adscripción doctrinaria con esotérico. En cambio, enfatiza la autora, se puede hablar de este elemento en relación con la concepción de un conocimiento de tipo trascendental, vertida no solo en su poesía, sino también en su crítica cultural. Briano parte o se centra en dos de las características que señala Febre en la construcción del esoterismo, que es la imaginación y la transmutación, que va a vincular con su perspectiva científica. De este ensayo destaco que se le da lugar a la irracionalidad, no en un sentido negativo como generalmente lo asociamos, sino como una forma de conocer similar a la imaginación. El ensayo de Guadalupe Antonia Domínguez está dedicado a una figura por demás polémica, el escritor chileno Miguel Serrano, sobrino del poeta Vicente Huidobro y creador de una doctrina política mitológica esotérica que consagró la figura de Adolfo Hitler, el hitlerismo esotérico, corriente que combina la narrativa agroindia proveniente del romanticismo alemán, la teosofía y la filosofía hindú, entre otros elementos. De este caso, cabe destacar el vínculo que se establece entre la obra de Serrano y la tradición alquímica en lengua alemana, mediante la obra del escritor austriaco Gustav Meiring, que integra alquimia, espiritismo y sobre todo teosofía. Tras una amplia revisión de los fundamentos de la alquimia, es como una enciclopedia del desarrollo de la alquimia, este artículo, y de otros elementos. Domínguez revisa los elementos que Serrano adapta en su novela En ella, un libro de amor mágico, que es la ficcionalización de una búsqueda espiritual multidimensional. Se trata de un relato fantástico en la que el motivo de la boda alquímica alcanza una caracterización heroica diferente a la visión filosófica y científica de Meiring. Este ensayo en particular es ilustrador de los procesos de transducción de los contenidos esotéricos, en este caso alquímicos y teosóficos, y de cómo los contenidos pueden tomar un cariz distinto al original, adaptado a un contexto latinoamericano. Este ejercicio comparativista abre diversas vías de exploración, como la recepción de la obra de Meiring en América Latina y la adaptación de aspectos referentes, temas y argumentos esotéricos dentro de un proceso de conformación de identidad, lo que conduce una vez más al cuestionamiento del esoterismo occidental como categoría cerrada. Con respecto a Pessoa, la investigadora Jocelyn Vega Osorio
Osornio nos muestra las distintas modulaciones de los contenidos esotéricos en su obra y una de sus heterónimos, a través de la revisión de 3 periodos que asocia a momentos clave en el desarrollo de la obra de Pessoa. A través de este ensayo constatamos la potencia creadora del universo de Pessoa, que logró crear un universo esotérico al interior del propio campo, un tipo de narrativa o diégesis enmarcada, o como diría la autora, un pluriverso pessoano. Hoy se hablaría de multiverso. Entre los diversos aspectos que se abordan, destaco algunos que llaman la atención. La aparición nuevamente de una figura esotérica no militante, autodidacta. La identificación de la astrología como estrategia poética y la última que plantea más como una duda. La posición teosófica respecto a la individualidad y la personalidad de un universo permea o influye la heteronomía pessoana en su experimentación del ser a través de lo múltiple. Espero que Jocelyn me pueda escuchar para que después le comentan esto. En fin, estos trabajos también permiten relecturas de la obra y la vida de los autores incluidos. Lo que en ocasiones se ha planteado como zonas oscuras o poco claras, resultan iluminadas por la explicación de los contenidos esotéricos. En este sentido, llama la atención cómo estas exploraciones esotéricas conducen en muchos casos a una búsqueda de la identidad colectiva o común, de una síntesis y comprensión de proyectos culturales y políticos en distintas regiones latinoamericanas. Para terminar, cabe destacar la unidad del volumen, pues a pesar de mostrar los distintos tratamientos y aplicaciones del estudio académico de lo esotérico, los textos presentan una estructura similar. Se nos proporcionan los datos biográficos de las figuras estudiadas, el contexto histórico-cultural, el marco teórico, el análisis de caso, las conclusiones y una nutrida y actualizada bibliografía. Todo ello permite el acercamiento tanto del neófito o del curioso como de los expertos o especialistas. También es importante la revisión y el análisis de los términos del campo esotérico, es decir, de las denominaciones de las corrientes, las distintas acepciones que adquieren en la historia, así como el léxico específico de sus doctrinas. La puesta en práctica del agnosticismo metodológico propugnado por el estudioso Gunther Hanegraaff, como la posición más conveniente en el estudio académico del esoterismo, que permite alertar incluso sobre las diversas lecturas que pueden hacerse en la producción esotérica de algunos de los autores estudiados. Quedan otros asuntos por abordar, pero los dejo ya en manos de los futuros lectores que acepten esta invitación a la lectura de Soterosfera, que es, al decir de los editores, un reto y un desafío a nuestra voluntad cognitiva. No me queda más que agradecer a los editores, el doctor Ricardo Chávez y Alejandra Galicia, la oportunidad de compartir mis impresiones de lectura con este generoso público que ha tenido la paciencia de escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que después de un panorama tan preciso, tan meticuloso, también hecho de la doctora Dulce, quizá no quede mucho que añadir, pero también hay tanto más que discutir sobre un libro tan complejo, tan múltiple, tan plural. Yo me atrevo a dejar algunas notas y también es importante pues, generar un diálogo aquí con la audiencia, quizá entre nosotros, si fuera posible. En primer lugar, yo creo que es imprescindible felicitar a los editores, porque sin lugar a dudas, hacer un trabajo de esta magnitud no es nada sencillo conciliar tantos pareceres en un libro que es, hay unidad, hay armonía, no quiere decir que haya monotonía. Cada autor tiene puntos de vista muy precisos, tiene sus objetos de estudio bien delineados y eso es un gran logro que sobre todo yo destacaría para la trayectoria del profesor José Ricardo Chávez, que ha ido paulatinamente conformando un equipo de trabajo, sin lugar a dudas, de más alto nivel, como queda constancia en el libro. Yo tuve la oportunidad de conocerlo ya allá en el lejano 2010, seguramente no se acordará, yo sí, porque para mí fue una impresión muy fuerte. Yo estaba aceptado para hacer el curso propedéutico de la maestría en letras latinoamericanas y él dio una charla sobre, me parece que romanticismo. La verdad que fascinado. Ya no tuve oportunidad de tomar una clase con él, pero yo recuerdo que mis compañeros siempre hablaban con una gran fascinación de su trabajo. Sí leí algunas cosas
y bueno, ahora la vida nos permite reencontrarnos y hemos ido formando también un vínculo de trabajo muy importante, pero vuelvo a la importancia de su trabajo. Él ha impulsado en la UNAM, pues, entre otros proyectos, el Seminario Permanente de Estudios sobre Esoterismo Occidental desde América Latina, que pues ya está consolidado, como deja ver este libro. También tiene un proyecto PATIP, que es el Programa de Apoyo para Proyectos de Investigación y Innovación Tecnológica de la UNAM. Yo tengo la fortuna de estar a cargo de uno recientemente y la verdad es una cosa endiabladamente compleja, pero que ayuda a formar nuevos investigadores y abrir líneas de investigación novedosas, creativas. Es un trabajo donde pues, se proponen nuevas perspectivas de acercamiento a la literatura, a la política. Y bueno, esta división de la que nos platicaba Dulce y que así está en el libro, una primera parte de política y una segunda parte de literatura, pues es meramente operativa. Porque ante este tipo de temas y ante el desarrollo de los nuevos modelos de estudios literarios, de estudios culturales, pues ya no podemos segmentar los objetos de estudio, es decir, de aquí a aquí solo es literatura, de aquí a acá solo es historia, de aquí a acá es otra disciplina. Y frente a objetos de estudio tan complejos como los que nos propone el esoterismo y como los que nos proponen los autores del libro, por ejemplo, trabajar una revista literaria, aspecto en el que para el caso centroamericano la doctora Galicia es pionera. Por ahí tiene un par de trabajos muy interesantes sobre Froilán Turcios, un intelectual que ha quedado borrado de las grandes líneas de la historiografía, no solo latinoamericana, sino quizá de algunos aspectos de la historiografía centroamericana que se olvidan, de muchas aportaciones y de su importancia. Entonces, trabajar con una revista literaria, porque el nombre de literario también es meramente operativo. No hay una revista que sea solamente literaria, como ya han trabajado diversos especialistas. Toda revista literaria es a la vez política, es a la vez histórica, es a la vez cultural y también tendrá para la época en la que trabajan, quizá un poco después, un poco antes, una dimensión esotérica, como demuestra la doctora Galicia trabajar con mucha meticulosidad la revista AMAC de Salarrué. Y bueno, pues repito, felicito a los autores. Un par de cuestiones que me gustaría destacar ya para ir cerrando. El profesor José Ricardo habla un poco del prejuicio antiesotérico, que yo creo que es una noción que me parece que merece un tratamiento todavía posterior para entender cómo se fue silenciando una zona de la cultura hispanoamericana, latinoamericana, tremendamente importante. Para mí ha sido muy sorprendente y estimulante ver pues, que la Revolución Mexicana está atravesada por pensadores o por personalidades, por afinidades hacia el pensamiento esotérico, ¿no? Como deja en claro la doctora Alicia también. No vamos a decir que José Vasconcelos es un pensador esotérico, pero no podemos negar que su perspectiva de síntesis de la cultura latinoamericana y la cultura mexicana está signada por pensamiento esotérico. Y eso pues nos lleva todavía pues, a otros años, ¿no? El modernismo es un movimiento de síntesis, ¿no? Mientras los franceses estaban peleados todos allá en Francia, ¿no? Los parnasianos, los simbolistas, decadentistas, ¿no? No se podían entender, pues el modernismo hispanoamericano logró la síntesis de estos movimientos y en buena medida yo creo que se debe a la flexibilidad que les permite una concepción esotérica del mundo. En fin, hay para todos los gustos, hay para todos los pareceres en este trabajo y yo las y los invito a acercarse al libro, que creo que es un texto
que nos provee para los especialistas, para quienes intentamos quizá trabajar en las aulas, el profesor nos da elementos de análisis para entender algunos problemas textuales que no acabamos de comprender cuando nos acercamos a los textos o para ampliar su análisis. Y yo creo que al público en general pues también será una lectura muy, muy enriquecedora, porque yo creo que también hay que recordar y hacer énfasis en la dimensión espiritual del esoterismo. Acabaron perdiendo la partida, ¿no? Y en buena medida los humanistas ahí medio vamos perdiendo la partida frente a las ciencias duras, frente a las ciencias exactas, el materialismo, que hoy en día impera, pero indudablemente las necesidades humanas también pasan por lo espiritual. Desde luego no vamos a caer pues probablemente prejuicios de la época, del horizonte histórico, del horizonte cultural, del horizonte científico, pero quedan ahí las necesidades espirituales, la necesidad de una síntesis entre lo material y lo espiritual, porque lo estrictamente material pues no ha dejado de llevarnos a la ruina una y otra vez a lo largo de la historia latinoamericana, y pues creo que ya para tiempos que van ocurriendo de la historia mundial. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Yo quisiera agradecer mucho a Dulce y a Jesús por sus palabras, por esos minuciosos análisis que hicieron de nuestro trabajo. Y bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en la presentación del libro. Que ya ha habido algunos ahí presentaciones. Jesús también nos hizo una entrevista para su podcast de Desesperaciones Aparentes, que los invitamos a que lo escuchen. Pero creo que esta es como la presentación, ¿no? Hemos andado ahí un poco corriendo porque teníamos nuestro primer congreso sobre esoterismo en México, y eso nos había un poco, pues, dejado un poquito de lado como este tipo de ejercicios de presentación. Muchas gracias por venir. Yo me gustaría hablarles sobre cómo se hace este libro, ¿no? Que creo que es importante que lo señalemos porque, bueno, este libro es de alguna forma resultado de los primeros trabajos que se hicieron de divulgación sobre los análisis de esoterismo occidental en México. Y muchos de nosotros nos encontramos en la clase de esoterismo del doctor José Ricardo Chávez, otros nos fuimos encontrando en el camino, y decir que en buena parte este libro es resultado de esa convergencia de muchos de nosotros que nos fuimos encontrando, ¿no?, en el camino, y que de alguna forma también es resultado de cómo se han ido madurando nuestros proyectos de investigación, ¿no? Por eso me parece importante decir y agradecer al doctor Chávez por esa clase de esoterismo y la oportunidad que a mí me dio de tomarla como oyente, ¿no? Porque de alguna forma a mí me abrió el panorama. Estudiar el esoterismo no desde esa perspectiva de la práctica o desde aquella visión que ve todo como lo sobrenatural, sino estudiar el esoterismo desde una forma más situada, mucho más teórica, donde dejamos de lado las cuestiones anecdóticas para darle un sentido, ¿no?, contextual. Y en ese sentido, buena parte de los textos que están aquí tratan de dar una nueva dimensión a los autores que tratamos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que veo y reviso el libro, me doy cuenta de que aparecen tres tipos de autores, ¿no? Los autores que nos estamos redescubriendo, como el trabajo que hace Adrián con Severo Amador, o el trabajo que puede hacer Marco Millán con Benavides, que son autores que de repente están olvidados y llegan
Adrián y el doctor Millán para decirnos, miren, están este tipo de personajes con este tipo de producción que es bien interesante, ¿no? Tenemos esos autores que son, ¿cómo decirlo?, revisados desde unas otras dimensiones, como lo puede ser Vasconcelos, como lo puede ser Jorge Cuesta, como lo puede ser el mismo Pessoa, ¿no? En el sentido de que estamos abordando sus producciones que parecerían ya agotadas, o como en algún momento alguien me dijo, eso ya todo se dijo de Vasconcelos, ¿no? Desde una perspectiva de estar releyendo y resignificando su propuesta, no sé, política, en el caso que yo trabajo a Vasconcelos. Y autores que no estaban en nuestra vida, como lo puede ser Miguel Serrano, ¿no? Como el trabajo del autor que trabaja el compañero Mariano Villalba, que no me acuerdo, Jesús Medina, ¿no? O Dos Amantes, que son nuevos personajes que nos aparecen con una propuesta de lectura de la realidad esotérica importante, ¿no? Y lo que me parece un aporte interesante de este libro es que empezamos a hacer un mapeo de la presencia del esoterismo en México dentro de sus aspectos políticos y culturales, ¿no? Creo que es uno de los aportes que tenemos, pero también la forma en la que podemos utilizar nuevos soportes, revistas, en el caso de Adrián, este dibujo que utiliza para analizar a Severo Amador. Entonces, de alguna forma, en este libro convergen personajes, convergen formas de ver y analizar el esoterismo, también convergen trayectorias de los investigadores que están aquí, ¿no? A quienes de verdad yo tengo que decir que admiro mucho, ¿no? Buena parte de los trabajos que están en este libro, pues tienen el toque de cada uno de sus autores y eso se nota, ¿no? Puede haber el trabajo más erudito, ¿no? Como puede haber el trabajo que se ve que le metió, no sé, el corazón para analizar la poesía, ¿no? Que eso me parece que es muy, muy importante. No sé qué más decir del libro. Para mí fue un gusto, ¿no? Porque de alguna forma este libro tiene que ver con ese primer intento de divulgación que hicimos en México del esoterismo, ¿no? Donde participó Anaí, participó Adrián, participa el doctor, que esa vez hizo un trabajo muy importante sobre los amaltismos, que está aquí, por supuesto, y que de alguna forma lo único que a mí me resta es agradecerles mucho, de verdad. Yo los quiero, los admiro, soy su fan, ¿no? De todos aquellos que están aquí en este libro. Y pues nada, yo les invito a que lo lean, que lo revisen, que lo critiquen porque también se vale, ¿no? Pero que en realidad es un esfuerzo que se hizo de parte de la gente, que empezamos a estudiar esta perspectiva de lo esotérico, que a mí me gustaría decir que no es la única, ¿no? Pero que sí da y abre muchos ámbitos de análisis, de reflexión, incluso de fuentes, ¿no? Sí, seguramente siempre hemos encontrado libros, revistas esotéricas, pero nunca hubiéramos pensado encontrar esoterismo en una revista sobre educación, por ejemplo, ¿no? Dirigida a maestros. Entonces, nada, yo creo que en ese sentido Esoterosfera abre espacios, abre, no sé, formas de analizar el fenómeno esotérico en América Latina. Y bueno, eso. Muchísimas gracias. Bueno, la ventaja de hablar al final es que ya todo está dicho, entonces es poquito lo que uno puede agregar. Muchas gracias a todos ustedes como público por tomarse la molestia, hacer el esfuerzo para llegar hasta acá y participar
en esta presentación, a los presentadores, a Jesús y a Dulce, por sus intervenciones, por sus presentaciones, lo mismo que a Alejandra por sus comentarios. También quiero agradecer, por supuesto, al Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, que es una de las casas editoriales que intervienen aquí, junto con la editorial Bonilla Artigas, que se ha mostrado en este sentido, pues abierta, interesada y solidaria con la publicación de este tipo de trabajos en esta línea de investigación de lo esotérico. De hecho, creo que es el tercer libro en este sentido, después de México heterodoxo y de ISI modernista. Y la diferencia es que en este caso ya no se trata de un libro individual como fueron los dos anteriores, sino de un libro que viene de alguna forma a incorporar a nueva gente, a los investigadores, investigadoras más jóvenes, y que de alguna manera yo confío que, digamos, sigan adelante con este tipo de investigaciones cuando yo ya no esté o cuando yo me vaya, etcétera, etcétera. Y de esa manera el campo esoterológico, el campo de investigación histórica y cultural de lo esotérico, continúe con las miradas jóvenes de estas personas que ahora se están incorporando en este libro. En este sentido es un libro colectivo. Ya, por supuesto que Alejandra y yo como editores, pues ahí tenemos un rol un poquito distinto, pero finalmente recoge el trabajo de una diversidad de autores y también de lo que han sido los esfuerzos de este seminario permanente de estudios sobre esoterismo occidental de América Latina, perdonen el título tan largo, pero de modo, que funciona en el Instituto de Investigaciones Filológicas desde el año 2020 y que se fundó justamente con esa perspectiva de fomentar este tipo de acercamientos que hasta ese momento considero yo no se habían hecho en México de una forma sistemática, seria, rigurosa, académica, ¿no? La incorporación del estudio del esoterismo al ámbito académico, cosa que yo había estado trabajando sobre todo en mis cursos de posgrado y que pues pensaba que se iba a quedar en una iniciativa individual, quién sabe hasta dónde iba a producir frutos, y cuál fue mi sorpresa cuando eventualmente se acercaron tres exalumnas, que serían Alejandra, Antonia y Anaí, con la idea de, digamos, de ir conformando este seminario, que daría pie después a la presentación de un proyecto PAPIT, que es en el que estamos ahora trabajando, que justamente se está dedicando a la investigación del esoterismo, de la historia del esoterismo en México entre 1850 y 1950, que es como la etapa, digamos, de fundación, ¿no?, de lo esotérico en la cultura mexicana. Por supuesto, creo que, aunque ya lo supondrán, no está de más señalarlo, nuestra perspectiva aquí no es hacer un elogio del esoterismo ni cosa por el estilo. Partimos con esa expresión que otros esoterólogos han señalado de una visión de
escepticismo metodológico. No nos interesa en este sentido hablar de la verdad o la mentira del esoterismo, sino del efecto cultural que ha tenido y sigue teniendo en la cultura, con la diferencia de que en nuestros tiempos ya hay una cultura popular del esotérico, algo que todavía para ese momento no se había consolidado. Es decir, esta cultura popular de lo esotérico en realidad es algo propio ya de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo después del fenómeno de New Age y su extensión por prácticamente todo el mundo, aunque su lugar de origen fuera básicamente Estados Unidos. Entonces, en este sentido, sí nos interesa digamos, rastreo del efecto de lo esotérico, de su interacción, ¿no?, con otras dimensiones, con otros niveles de la actividad cultural. De ahí la acuñación del término de esoterosfera, es decir, un término quizás un poco pesado para algunos, pero que es simplemente la esfera de lo esotérico. La idea de la esfera justamente lo que implica es esta interacción entre diversos campos de la cultura, en este caso desde un punto de vista de la presencia de lo esotérico. Y esos otros campos no son solo la política y la literatura, que son los abordados en este libro especialmente, sino que podrían ser otros, ¿no?, que quizás para futuras publicaciones queden ahí pendientes, como podría ser esoterismo y ciencia, como podría ser esoterismo y artes plásticas. Piensen en los casos de Remedios Varo, de Leonora Carrington, por mencionar dos de los ejemplos más famosos en estos tiempos, ¿no? O lo que puede ser esoterismo y erotismo, la sexualidad, también digamos, la dimensión de género que ha estado siempre involucrado en el esoterismo moderno, el esoterismo y el feminismo, algo muy estudiado para países del primer mundo como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, y que sería bueno comenzar a hacerlo para el caso de México. Una de las ponencias del pasado Congreso fue muy interesante porque abordaba este cruce entre el esoterismo en su variante espiritista y el feminismo para el caso de Chile, ¿no? Y lo mismo se puede hacer para otros países latinoamericanos, porque es muy interesante ver cómo los patrones de lo esotérico con lo cultural tienden muchas veces a repetirse en diferentes países de una misma zona, en este caso la zona latinoamericana, con sus variantes, por supuesto. Entonces, en este sentido, creo yo que este libro tiene, digamos, este sello de comenzar a integrar nuevas generaciones de investigadores, y eso a mí pues me da mucha satisfacción en el buen sentido de la expresión. No hay una cuestión narcisista, sino más bien en las posibilidades que este campo de la esoterología pueda significar para la renovación de la historia cultural latinoamericana y mexicana. Así que bueno, pues solo me queda invitarlos a la lectura de este libro y bueno, esperar nuevas publicaciones. Ya yo estoy trabajando en un nuevo volumen. Esperemos que salga con suerte a finales del año próximo, tal vez hasta el 25, dependiendo de las velocidades editoriales que se vayan desarrollando, y que de alguna manera va a continuar justamente con lo
con lo que es el desarrollo de lo esotérico en México en su dimensión literaria. Y ese será uno, luego vendrá otro trabajo. Pero bueno, ¿para qué hablar de lo que se está cocinando? Mejor cuando ya el plato esté listo, entonces ahí los convido a comerlo. Pero bueno, esto es simplemente para indicar que hay ya nuevos trabajos que van a venir a renovar nuestra visión de la cultura mexicana y latinoamericana. Lo que puedan ser nuevas tesis, algunas de ellas muy, muy buenas, que yo quiero que se publiquen, ¿no? La de Mariano Villalba sobre Krumkeller, la de Alejandra Galicia, también sobre Vasconcelos y todo lo que pueda hacer la red intelectual centroamericana en su vínculo con lo esotérico, de las que me acuerdo en estos momentos. Estaría también lo que son lecturas desde Latinoamérica de situaciones o elementos de la cultura europea. Pienso en el caso de la tesis de la doctora Antonia Guadalupe Domínguez sobre Bayern, este escritor de habla alemana tan conocido hoy en día como autor de literatura fantástica, y que bueno, sería bueno que viéramos estudios más detallados sobre él desde la perspectiva en que ella lo aborda, que es el asunto de la alquimia. Y así, digamos, todo lo que son estos trabajos y artículos que los estudiantes e investigadores están generando, y algunos publicándose, otros guardados por el momento, pero que yo confío que muy pronto encuentren su salida editorial para beneficio del público y que se vayan empapando con esta idea de que el esoterismo tiene en ese sentido un impacto cultural, un impacto histórico que vale la pena tomar en cuenta, y no solamente quedarse con esa noción de cultura popular, de lo esotérico, de las adivinaciones, de las ansias, de lo que los medios de comunicación presentan creyendo que solo eso es esoterismo, ¿no? Sino que hay otros niveles, otros rangos en que este fenómeno cuaja y genera en ese sentido impacto cultural. Así que muchas gracias y ahí les queda bien. Cualquier comentario o pregunta que quieran hacer a los participantes de esa mesa, adelante. Buenas tardes. Es la primera vez que escucho un trabajo de este tipo, de esta naturaleza. Me gustaría preguntar si también ya han hecho estudios del esoterismo. No sé si la palabra esoterismo abarca únicamente la parte occidente, sino qué pasa con los pueblos prehispánicos, que de alguna manera ya, no sé si ya lo abordaron en el volumen que decían ahí de México heterodoxo, pero me gustaría saber si han planteado estudiar la parte prehispánica, porque también había, pues, en los chamanes, el chamanismo, la cuestión de los nahuales, los brujos. Entonces, pues esa es la pregunta. Gracias. Bueno, ahí es digamos, una fuente de discusión todavía, porque el término esoterismo, y específicamente esoterismo occidental como constructo académico, es algo que se ha, digamos, acuñado
fue a finales de los años 80 del siglo pasado, sobre todo a principios de los 90, como una forma de estudiar el fenómeno esotérico, pero no de una manera universal, no de una manera transcultural, sino más bien aplicado con una serie de restricciones históricas y culturales específicas para que ese concepto, digamos, realmente tuviera una cierta densidad. Fue así como, digamos, Antoine Febre, que es de alguna forma el papá de este tipo de estudios, más bien ya el abuelito, porque han pasado otras generaciones, dejó muy claro que cuando se habla de esoterismo occidental, él está hablando de lo que es el fenómeno esotérico en Europa y América a partir del Renacimiento, y que no es un término aplicable así nomás a otras culturas, ¿no? Como podrían ser culturas asiáticas, culturas africanas, o en este caso a las culturas prehispánicas. No por una cuestión de no valorarlas, todo lo contrario, uno sabe que, por ejemplo, y en ese tiempo toda la parte asiática tenía como una gran presencia, sino más bien como una especie de prevención cultural, de respeto, ¿no? Y no querer aplicar una categoría que ha sido elaborada y pensada para el caso euroamericano, ¿no? Aplicarlo a otros contextos de una manera colonialista o imperialista. Eso supondría, en todo caso, digamos, una reflexión adicional, ¿no? de ver hasta dónde ese modelo esotérico que ahí se desarrolló y se presenta y con el cual se ha trabajado para Europa y para América a partir del Renacimiento, es posible de llevar o no, o modificar o no para otras regiones, para otras culturas. Entonces, sí, digamos, el asunto de lo que hacer con esa serie de elementos que desde nuestra cultura nosotros denominamos esotéricos, pero que quién sabe si fueran esotéricos desde el punto de vista de las culturas autóctonas, ¿no? Entonces, eso no lo estamos abordando por ahora, es algo que se comienza a pensar, por ejemplo, en el Congreso de la semana pasada, este Congreso Internacional, hubo toda una mesa con una serie de ponencias donde se hicieron, digamos, algunas presentaciones que trataban de ver cómo trabajar o cómo se ha leído, por ejemplo, lo prehispánico desde las nociones de lo esotérico euroamericano, pero sí todavía, digamos, es un asunto pendiente que en buena medida tiene que ser desarrollado por los investigadores latinoamericanos, digamos, a la gente de estos ámbitos a quienes corresponde desarrollar ese tipo de reflexión, porque los investigadores europeos no lo van a hacer, ellos están muy claros y muy tranquilos estudiando el esoterismo europeo o los estadounidenses haciendo lo suyo y no tienen la preocupación por qué pasa, hasta dónde podemos hablar de esoterismo en el caso de los pueblos originarios, ¿no? Lo mismo se aplicaría, bueno, que el Tantra de la India, eso es esoterismo, o el chamanismo taoísta, eso es esoterismo. Bueno, digamos, son asuntos que tienen que ser desarrollados por los directamente interesados. Y eso es algo que, creo yo, apenas comienza, poco a poco se comienza a reflexionar. Por ahora, incluso, pienso yo que más que lo prehispánico, se está tratando, según vislumbro, de ver, por ejemplo, el periodo virreinal, el periodo colonial, hasta dónde hubo un esoterismo virreinal
o colonial en México y América Latina. Todavía lo prehispánico no aparece, digamos, en el horizonte de la investigación actual, pero yo creo que es cosa de tiempo, ¿no?, para que eso comience a hacerse, pero va a suponer unas competencias muy especiales, porque no es cuestión de que nosotros desde nuestra perspectiva occidental, sin saber lo que son, por ejemplo, las lenguas originarias, sin tener un conocimiento antropológico mucho más detallado, comencemos de pronto a suponer, a proyectar toda una serie de elementos sin conocer adecuadamente esos contextos. Y eso todavía no se está dando. Es decir, piensa que la investigación esoterológica en América Latina tiene 10 años. Es decir, es algo muy, muy nuevo. Y, digamos, la incorporación de estos otros elementos todavía va a tardar. Eso no es para desanimarse, es simplemente para saber que es algo que está ya en el horizonte de lo que hay que hacer, ¿no? Seguramente yo no lo haré, ya no me va a dar tiempo, pero quién quita que entre estos investigadores jóvenes de pronto comiencen a surgir este tipo de intereses. Yo quisiera un poco redondear la reflexión del doctor Chávez porque creo que uno de los plus que tiene la perspectiva desde donde nosotros analizamos el fenómeno esotérico tiene que ver con que las categorías que estamos utilizando nos permite potenciar y ver hasta dónde, y ver los límites de las categorías y de los fenómenos, ¿no? Yo en el congreso que acabamos de tener, un poco el trabajo que yo presenté iba en esa línea, ¿no?, de ver si podíamos generalizar la categoría de esoterismo a todas las expresiones que se parecieran, que tuvieran nociones de naturaleza viva, que tuvieran implícita la función de la imaginación, o sea, una serie de elementos, y llegábamos a la conclusión de que no necesariamente, ¿no? Que justo eso es lo importante de una categoría como esoterismo occidental, que nos permite desde América Latina ir problematizándonos y ver los límites, ¿no? Que tal vez por cierta forma economizar, por decirlo de alguna forma, sobre los fenómenos, terminamos asignándoles una categoría que no les corresponde, ¿no? Porque, claro, o sea, lo que nos permite ver la categoría de esoterismo occidental es que hay una forma de conocer, hay una forma de estructurar el mundo que no necesariamente se aplica a otros contextos, ¿no? Por eso creo que el plus de un trabajo como este y de usar categorías como esoterismo occidental tiene que ver con que nos permite problematizar nuestra realidad y también nos permite ir construyendo otras categorías para nombrar fenómenos que creemos que en algún momento pueden ser esotéricos, pero en realidad no lo son, ¿no? Entonces, me parece que lo interesante de que surja esta perspectiva y que se pueda divulgar de una forma más amplia es pues, empezar incluso a delimitar nuestro ámbito de análisis y ver de qué forma nosotros como investigadores podemos ir construyendo nuevas categorías que puedan dar cuenta de lo que estamos viendo, estos fenómenos como el chamanismo, si en realidad es parte de una visión del mundo, ¿no? O no. Entonces me parece que un poco va por ahí, ¿no? Ver si podemos ir construyendo perspectivas de análisis de la realidad de forma multidisciplinar, ¿no? Porque creo que eso es el plus del esoterismo como nosotros lo trabajamos, que no necesariamente nos centramos como en visiones antropológicas, no las descartamos, pero vamos incluyendo, ¿no? Perspectiva desde lo político, desde lo literario, desde, no sé, lo pedagógico también, ¿no? Entonces me parece que por eso es interesante la producción que se ha hecho sobre esoterismo occidental en América Latina, pero en México en particular,
porque creo que desde aquí le hemos puesto mucha organización en discusión, ¿no? Sobre la categoría. No solamente está Esoterósfera, están los libros del doctor México Heterodoxo, Isis Modernista, pero también revistas como Melancolía, ¿no? Si tú buscas en internet revista Melancolía, te va a aparecer una revista que tiene al menos 5 o 6 años, ¿no? 5 o 6 años trabajando el tema, ¿no? Con interesantísimas perspectivas de lo esotérico desde América Latina, ¿no? Que te puedes ir desde el espiritismo, pasando por la teosofía, que una cosa bien interesante de esa revista es que va construyendo, bueno, no creo que sea intencional, pero se ve en los números una historia de la teosofía que hace mucha falta, ¿no? Puedes googlear la revista de estudios de historia de la masonería en América Latina y el Caribe, REMLAC, ¿no? Que también vas a encontrar perspectivas del esoterismo en la misma línea, ¿no? Lo interesante de todo esto es que en América Latina, por ejemplo, lo que se ha hecho es historizar, ¿no? La categoría y llevar esa metodología a la aplicación del fenómeno en la región. En México, además de historizar, también estamos haciendo trabajo sobre metodología, integrando perspectivas de lo político, de lo literario, y entonces eso nos permite ver un fenómeno mucho más amplio, ¿no? Que es ahí por lo que decimos, pues es que no todo fenómeno que pueda parecer esotérico lo es. Por ahí. ¿Algún otro comentario, consulta? Bueno, en nombre de Bonilla Artigas de Editores y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Alejandra Galicia, a José Ricardo Chávez, a Dulce María Adame y a Jesús Miguel Dávila por esta presentación de Esoterósfera. También al público acá presente, hay libros de Esoterósfera aquí sobre el mostrador por si a alguno le interesa. Muy buenas tardes.